Imagínense que yo le estaba preguntando al Señor, bueno, Señor, ¿tú qué quieres hablarle a tus hijos? ¿Qué quieres hablarle a la iglesia? Y cuando a mí me dijeron que hoy me correspondía dar la palabra, yo decía, Señor, yo quiero hablar de esto, yo siento en mi espíritu que es esto, pero ustedes saben que las cosas no son como nosotros queremos, ni como nosotros pensamos, sino como el Señor dice que se deben hacer, amén. Y cuando yo estaba preparando y le preguntaba al Señor, bueno, Señor, ¿qué es lo que quieres hablar a la iglesia? Venía una palabra a mi mente, y la palabra es legado. ¿Ustedes han escuchado esa palabra, la palabra legado? Bueno, yo busqué qué significa legado, y palabras más, palabras menos. Legado es lo que dejas a los demás, sea tangible o sea intangible, ¿verdad? O sea, puede dejar casas, carros, motos o algo intangible, ¿sí? Como siempre, pues a mí me decían, les voy a dejar la educación, los valores, bueno, esas cosas hacen parte de nuestro legado. Y un legado pasa de generación a generación, pero un legado es distinto a la herencia. La herencia es un derecho legal. La Biblia dice que nosotros somos herederos del reino de los cielos y coherederos con Cristo, amén. Pero somos herederos del reino de los cielos porque somos hijos de Dios. Tenemos un derecho legal porque somos hijos, ¿verdad? Ahí hay un vínculo. Y un legado es algo distinto, porque un legado es eso que nosotros podemos dar a los demás, ¿cierto? Con nuestro ejemplo y con nuestra vida. Entonces yo le decía al Señor, pero Señor, ¿por qué me estás hablando tanto de esto? Y saben que el Señor traía a mi mente varios ejemplos de legado que hay a través del tiempo, a través de la historia, y nosotros somos esos instrumentos de Dios, pero el Señor no solamente quiere que nosotros dejemos una herencia, ¿cierto? A nuestros hijos, a nuestra descendencia, sino un legado que trascienda no solamente a nuestras generaciones, a nuestros hijos en la sangre y a la carne, sino a nuestras familias y a las personas que nos rodean, amén. Amén. Entonces yo quiero que, pues primero que todo, quiero decirles que todo lo que nosotros hacemos, ustedes saben que son para la alabanza y para la gloria del Señor. Cuando nosotros nos proponemos en nuestro corazón ser un instrumento de Dios, dejar una huella en esta tierra, pero también una huella en la eternidad, que es lo más importante, amén, nosotros estamos alabando y glorificando el nombre del Señor. Entonces usted dice, bueno, pero yo ¿cómo puedo hacer para ser ese instrumento de Dios y dejar un legado no solo en mi casa, no solo en mis hijos, no solo en mis nietos, porque eso lo dice la Biblia, ¿verdad? Que si nosotros, por ejemplo, obedecemos, esa bendición va a llegar a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestras generaciones, ¿verdad? Pero también el legado, cuando nosotros nos determinamos a hacer lo que Dios dice, podemos bendecir a más generaciones y a todas las personas que nos rodean. Quiero que vayamos a Génesis, al capítulo 26. Y un ejemplo claro de legado fue Abraham. En Génesis, en el capítulo 26, en el verso 3, si quieres desde la nueva versión internacional, dice, vive en ese lugar por un tiempo. Acá le estaba hablando Dios a Isaac, que es el hijo de Abraham. Yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia les daré todas esas tierras. Así confirmaré el juramento que le hice a tu padre Abraham. Si ven que acá venía una bendición sobre Isaac, pero porque dice, yo confirmaré el juramento que le hice a tu padre Abraham. Abraham había hecho algo. Vamos al verso siguiente, al verso 4. Ese verso 4 dice, multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y les daré todas esas tierras por medio de tu descendencia. Las naciones de la tierra serán bendecidas. El verso 5 dice, porque Abraham me obedeció y cumplió mis preceptos y mis mandamientos, mis normas y mis
enseñanzas. Yo quiero recordarle una vez más de parte de Dios, cuando usted cumple los preceptos, los mandamientos, las normas y las enseñanzas de Dios, usted está trayendo bendición sobre sus generaciones. Usted es el que está activando esa llave para que sus hijos y sus nietos sean benditos, porque el Señor cumple la palabra profética, no solamente que dijo sobre usted, sino sobre sus hijos, sobre sus nietos y sobre sus generaciones. Amén. Y algo que me impresionaba muchísimo, y yo decía, bueno, Señor, pero ¿por qué? O sea, porque yo leía eso y yo decía, bueno, pero ¿por qué te obedeció? O sea, ¿qué fue lo que hizo y qué llevó a Abraham a hacer todo eso? Y uno de los ejemplos, el Señor me lo mostraba, y yo sé que esto es algo que todos hemos escuchado, pero pues que el Señor quiere que lo volvamos a ver esta noche. Está en Génesis capítulo 22, verso 1. Y habla de, bueno, el Señor nos está diciendo, quiero que dejen un legado, pero ¿cómo hago para dejar ese legado obedeciendo y cumpliendo lo que Dios dice? Y ese Génesis verso 1 dice: pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, aquí estoy, respondió, y Dios ordenó, toma a tu hijo Isaac, el único que tienes y al que tanto amas, y ven a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios había indicado. ¿Cómo yo puedo dejar un legado? Siendo fiel y obediente en las pruebas. Volvamos al verso 1. Mire lo que dice acá: pasado cierto tiempo Dios puso a prueba a Abraham. Yo quiero que usted sepa algo, y es que vamos a ser pasados por pruebas. El Señor va a permitir que nosotros atravesemos pruebas. A nosotros tal vez en algún momento nos dijeron, y esas personas seguramente no conocían a Dios, que no íbamos a pasar pruebas, que tú ibas a ser maravilloso, que iba a ser un jardín maravilloso. Pero yo quiero decirle de parte de Dios que el Señor necesita que usted y yo seamos probados. El Señor necesita que usted y yo pasemos pruebas, porque en esas pruebas es que Él forja nuestro carácter, es que Él nos pule, es que Él hace de nosotros las personas que Él necesita que sea. Ustedes saben que el oro para ser moldeado, no estaba en este momento la pastora Haifan y el pastor Carlos, que ellos conocen perfectamente ese tema, tienen que pasar por el fuego para que sea moldeado, para tener forma, para tener un valor aún mayor que el que ya tiene. Y el Señor necesita que nosotros pasemos por pruebas. Y miren, acá Abraham hubiese podido decir, no, pero mi hijo, Dios, pero yo he hecho tantas cosas, yo he levantado altares, yo te he obedecido, pero mi hijo, Señor, pero yo en ninguna parte, y sé que ustedes han leído este texto, la mayoría, yo en ninguna parte encuentro que Abraham le hubiese puesto una objeción a Dios. Un Señor, ¿por qué? No, ningún pero le puso el Señor. Y yo quiero decirle que nosotros no podemos bajar la guardia cuando estamos pasando por diferentes pruebas. En las pruebas el Señor quiere, la Biblia dice que Él se fortalece en nuestra debilidad. Y en esa debilidad que usted puede estar pasando en su casa, en su familia, en un proceso legal de enfermedad, yo no sé usted qué pueda estar pasando el día de hoy. Pero yo quiero decirle que el Señor se quiere glorificar en eso. Él se quiere glorificar en esa prueba, pero usted tiene que permitirle al Señor que Él se glorifique. Y eso solamente va a pasar si usted es fiel, constante y perseverante, así como lo hizo Abraham. Es necesario que pasemos por las pruebas, es necesario pasar por ellas, pero es necesario no bajar la guardia. ¿Y cuántos acá a veces nos hemos sentido cansados en medio de una dificultad? Yo me he sentido cansada. Y yo le digo, Señor, pero ¿por qué pasan estas cosas? Porque uno le dice, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? Señor, si yo esto, uno le saca el memorial de todas las cosas buenas que ha hecho, o que nosotros consideramos que son buenas. Pero sabe que es necesario que pasemos por cada uno de esos procesos, porque en esos momentos nuestra fe va a ser reafirmada, nuestra fe va a ser levantada por el Señor. Independientemente de la situación, no hay nada
nada que nos pueda separar del amor de Dios. La Biblia dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, nada lo va a separar a usted del amor de Dios. Esa prueba no lo va a separar del amor de Dios, porque Él es fiel y verdadero. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor, porque Él es fiel. Y yo le preguntaba al Señor, ¿no? Bueno, queremos dejar un legado, porque ese es el tema. Queremos dejar un legado. Y eso, y el pasar las pruebas, el permanecer firmes en cada prueba, hace que nosotros perseveremos y lleguemos hasta el final, ¿cierto? Pero yo le decía al Señor, Señor, porque a veces en medio de las pruebas es tan difícil obedecer. ¿No les ha pasado? A veces uno dice, Señor, no quiero orar más. Uno empieza a cuestionar a Dios, no quiero ir a la iglesia. Señor, pero esto, Señor, pero esto otro. Uno empieza a cuestionar a Dios. Pero en esos momentos es cuando nuestra obediencia tiene que reafirmarse. Y yo le preguntaba, bueno, Señor, ¿por qué nos cuesta ser obedientes en esos momentos? ¿Y saben qué me decía el Señor? Porque en las pruebas nuestra carne se aviva. Y nuestro espíritu, si no estamos pegados de Dios, empieza a menguar. Eso quiere decir que si mi carne se aviva, entonces es más fácil que yo esté irritable. Es más fácil que yo esté, no sé, que me ponga de mal genio más fácil. Es más fácil que yo empiece a renegar cuando yo estoy en mi carne. La Biblia dice que el espíritu y la carne son contrarios, amén. Y usted sabe que nosotros estamos conformados, nosotros somos un solo ser, cuerpo, alma y espíritu. Nuestra carne siempre nos va a decir, no vaya a la iglesia, no ore, no se conecte a la oración de las 5 de la mañana, no mire, no ofrende, no clame por los demás. Eso le va a decir su carne. Pero el espíritu le va a decir, vamos, levántate a orar, vamos, pelea esa batalla, vamos, estás enfermo, declara la palabra de Dios, declara que ya no vives tú, que Cristo es el que vive en ti. Tengo un problema financiero, Señor, tú eres abogado para con los justos, Señor, tú eres el que se levanta en favor de mi casa. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, que nuestro espíritu se avive y no que nuestro espíritu mengüe, sino que caminemos completamente alineados y obedeciendo al Señor, para que en medio de la prueba nosotros podamos dar testimonio de lo que Dios hace. Y yo quiero contarles algo que me pasó justamente esta semana, y yo le decía a Dios, Dios es maravilloso. Imagínense que yo tenía que consolidar el valor en la entidad donde yo trabajo, en este momento están estructurando el presupuesto del otro año. Una de mis tareas era consolidar el valor total del presupuesto para ser llevado a diferentes instancias, y ya cuando habíamos remitido toda la información que yo había verificado y contraverificado, me di cuenta que había cometido un error y que había pasado las cifras mal. Imagínense eso, o sea, era mi culpa si algo salía mal y no aprobaban el valor total que se necesitaba. Y yo empecé a pensar, Señor, ¿qué hago? Y existía la forma en que yo pudiese hablar con una persona, se cambiaron unos documentos y ya. Pero ¿saben que yo sabía que eso estaba mal? Aunque yo no iba a decir mentiras ni nada, simplemente pues iba a organizar las cosas para que se arreglaran. Pero yo sentí la necesidad y sabía que lo que tenía que hacer era hablar con mi líder, con mi jefe, y contarle la situación. Y pues por supuesto, le conté la situación, bueno, se solucionó, gracias a Dios el Señor es fiel, es maravilloso. Pero ¿a qué voy con todo esto? Miren, el diablo y nuestra carne, cuando nosotros cometemos errores, cuando nosotros estamos en un proceso, él va a querer hacernos caer a usted y a mí, con cosas pequeñitas, chiquiticas, con mentiras, con esas pequeñas zorras, como dice la Biblia, que hacen que usted abra una puerta y le dé derecho legal al diablo para que él entre y toque su vida, y toque su casa. Entonces, por eso, en medio de las pruebas tenemos que estar alineados con Dios y caminar en el Espíritu. Amén. Entonces, lo primero y lo que estamos viendo es, si queremos dejar un legado, debemos ser fieles en medio de la prueba. Amén. Lo segundo que el Señor me hablaba está en ese mismo Génesis 22, y vamos a ir al verso 4, por favor. Bueno, acá ya Abraham había salido de camino, iba a cumplir lo que Dios le había dicho, iba a sacrificar a Isaac tal como Dios le había dicho.
Entonces dice, al tercer día Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Verso siguiente. Entonces les dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Saben que cuando yo leía esta parte, yo decía, Señor, la palabra que utilizó fue adorar. Abraham iba a entregar a su hijo y él sabía lo que tenía que hacer porque era un holocausto. Él llevaba la leña, más adelante dice que le había preparado la leña, que había preparado todo. Él iba a preparar un holocausto, pero era un holocausto, ese acto de adoración era en el que iba a sacrificar a su hijo. Y sabe que el Señor me decía que cuando nosotros queremos dejar una marca, un legado obviamente de parte del Señor, para las generaciones que vienen, nosotros debemos ser aquellos que levantamos sacrificio de adoración. Y con adoración no me refiero solamente, adoración no es solamente cantar, adoración no es solamente alabar, y nuestros pastores ya nos lo han enseñado, y si usted de pronto no lo sabía, yo quiero decirle el día de hoy eso. Adorar no es solamente cantar una canción, hace parte de, pero toda nuestra vida debe adorar a Dios, cada cosa que nosotros hagamos. Y cuando yo leía esto, que él decía para adorar a Dios y luego regresaremos con ustedes, Abraham se refería a ir a levantar un altar de sacrificio, y con ese altar sacrificando a su hijo, él sabía que iba a adorar a Dios. Ese altar de adoración iba a ser un sacrificio para él. Y muchas veces a nosotros nos cuesta soltar cosas y entregárselas a Dios, y decimos, Señor, yo te adoro, Señor, yo te amo, pero eso que Dios nos está pidiendo que le entreguemos, no lo soltamos. Entonces ahí no estamos adorando a Dios, ahí no lo estamos alabando. Si nosotros queremos ser ese instrumento de Dios para otras generaciones, tenemos que levantar altar de sacrificio, de adoración en obediencia a lo que Él nos dice en todo tiempo y en todo momento. Mira, tú adoras cuando tú le das gracias a Dios por los alimentos. Tú adoras cuando tú todas las mañanas te levantas y le das gracias a Dios porque estás respirando. Tú adoras al Señor cuando tú traes tus diezmos, tus ofrendas, tus primicias, porque son de Él, porque Él es nuestro proveedor. Tú estás adorando al Señor cada vez que le sonríes a alguien, porque tú no sabes esa persona que está pasando en ese momento. Y ahora sí, refiriéndonos al tema de la música, que era lo primero que les decía, nosotros adoramos a Dios cuando, independientemente de las circunstancias, independientemente de que estemos atravesando por una situación económica difícil, de que estemos en una situación en nuestra casa dura, de que tal vez estemos pasando por un proceso económico, de salud, una batalla legal, nosotros adoramos a Dios aun cuando de nuestros labios sale alabanza para Él. Cuando nosotros podemos, no solamente cuando venimos acá a la iglesia, sino cuando en nuestra casa nosotros podemos levantar nuestras manos y cerrar nuestros ojos y alabarle a Él. O aún mientras, no sé, las mujeres estamos cocinando, lavando la loza, los hombres están haciendo sus cosas, ustedes pueden adorar ahí a Dios. En todo tiempo y en todo momento es necesario que nosotros ofrezcamos ese sacrificio de alabanza. Salmos 50, no lo busques, yo lo leo acá. Salmos 50, verso 14 dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Ese mismo Salmo 50 en el verso 23 dice, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Miren, para adorar y para alabar al Señor, si usted quiere de verdad alabar y adorar al Señor, tiene que enderezar su camino, tiene que enderezar sus pasos. Si usted está caminando chueco, si está caminando torcido, si usted todavía está haciendo algo que no debe hacer, mire, déjeme decirle que no está adorando a Dios, porque está desobedeciendo. Y eso no es lo que Él quiere, eso no es lo que Él nos está pidiendo. Y hay algo que yo he aprendido en estos últimos meses, en este último año, desde que el Señor dispuso que yo estuviera en la alabanza de la iglesia. Y es que la adoración es el sacrificio más grande que nosotros le podemos dar al Señor. Es cuando usted no quiere
darle la gloria a Dios, cuando usted se cuestiona por todo lo que está pasando por su vida, pero usted aún así sabe que Él es digno de darle gloria y honra y le adora. El sacrificio es el lenguaje más alto de la adoración. Cuando usted levanta sus manos, usted reconoce que Él es soberano y que usted no puede más. Creo que esto ya lo había dicho, no sé en qué momento, no sé a quién, si en la reunión de jóvenes. Cuando nosotros levantamos, ustedes han visto que cuando los soldados se rinden, ellos levanten sus manos, o en las películas levantan sus manos en la guerra, los que se van a rendir. Levantar las manos es una señal de rendición. Por eso cuando acá el que está delante le dice, levante sus manos, que lo dice la Biblia, por supuesto, levante sus manos, usted está rindiéndose delante al Señor. Pero a veces nos cuesta, miren, y se los digo con todo mi amor, yo que estoy acá, uno los ve y son por allá mirando, y usted solamente sabe qué situación está pasando, pero ofrézcale sacrificio de adoración a Dios. Los pastores nos enseñaban hace algunas semanas que la adoración no es para nosotros. La adoración, refiriéndonos a las alabanzas, es para el Señor. Es lo único que usted le da a Dios cuando usted viene. Y si usted en medio de la alabanza y la oración está así, si papás ustedes permiten que sus hijos estén así en la silla, perdónenme si se los digo con tanto amor, ellos imitan lo que ustedes hacen. Si los niños ven que los papás están alabando, están metidos, ellos lo hacen. Y créanme que los papás que saben que se meten con Dios lo ven en sus hijos. Por eso hay niñas que están danzando, hay niños que están adorando en la alabanza, porque los papás son testimonio y son ejemplo. Y hay otra cosa que le quiero decirle, y es que cuando usted le entrega a Dios todas esas cargas, todas esas cosas que lo acongojan a usted con lágrimas para alabarlo, Él le va a devolver multiplicado a usted cada cosa que usted le ha adorado a Él. Porque la Biblia dice que aquel que con lágrimas siembra, con gozo recoge. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Apocalipsis 15, verso 3. ¿Cuántos están haciendo el devocional? Estamos leyendo Apocalipsis, ¿verdad? Dice, por si les queda alguna duda acerca de la adoración, Apocalipsis 15, y cantan el cántico de Moisés, verso 3. Apocalipsis 15, 3 dice, y cantan el himno de Moisés, siervo de Dios, y el himno del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. Verso 4 dice, ¿quién no temerá, oh Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque han salido a la luz la obra de tus justicias. Miren, cada uno de nosotros somos una nación. Somos esas naciones que tenemos que adorar al Señor. Y acá dice, ¿quién no temerá, oh Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Si nosotros sabemos, devuélvete por favor al verso 3. Si nosotros realmente sabemos que Él es grande y maravilloso, que grandes y maravillosas son sus obras, que Él es todopoderoso, que Él es justo y verdadero en todos nuestros caminos, nosotros le vamos a dar gloria, nosotros le vamos a dar honra a Él, amén. Pero si a nosotros todavía eso no nos ha sido revelado, es difícil que nosotros lo hagamos, amén. Entonces, cuando nosotros somos esos instrumentos de Dios y queremos dejar un legado, andamos en fidelidad en medio de las pruebas y levantamos sacrificio de adoración, amén. Amén. Génesis 22, verso 6, dice, Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él por su parte cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Verso 7 dice, Isaac dijo a Abraham, Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Del cordero, hijo mío, se encargará Dios, respondió Abraham. Y sabe que Abraham públicamente estaba diciendo que confiaba en Dios. Le estaba diciendo a su hijo, y cuando dejó también ahí atrás a las personas a los que le estaban sirviendo a él,
Él públicamente dijo que confiaba en Dios. Y yo quiero que usted esta noche se pregunte, ¿usted públicamente está confesando que confía en Dios? ¿O no confía en Dios y pues obviamente pues públicamente no lo puede hacer? Porque una persona que quiere dejar un legado a las demás personas, las generaciones de las generaciones, para que conozcan al Señor, es una persona que públicamente manifiesta y expresa su fe. Amén. Y hay algo que me parecía maravilloso, y es lo que está a partir del verso 13. Dice: Abraham alzó la vista, ya habían seguido, iban más adelante, dice: Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero, acá ya obviamente Isaac estaba ya había levantado el altar, bueno, ya estaba todo ahí. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el cuerno y ofreció como holocausto en lugar de su hijo. Verso siguiente, 14. A este sitio Abraham le puso por nombre: el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice: en un monte provee el Señor. Y yo quiero decirle algo, y es que cuando usted se determina a dejar una huella del cielo, una huella que los demás conozcan a Dios, en todo tiempo y en toda circunstancia, el Señor va a traer provisión a su vida. Porque usted se está encargando de que los demás conozcan al Señor a través de usted. Él, en el momento más difícil, en la circunstancia más difícil, el Señor va a traer provisión. Esa es su promesa, aun cuando nosotros tal vez no lo veamos. Pero si usted camina en obediencia, en fidelidad, le adora, usted va a ver la provisión de Dios. Aun cuando alrededor tal vez usted diga: no pasa nada. Sí pasa, porque los cielos empiezan a abrir sobre nosotros cuando caminamos en obediencia. Y yo sé que eso es una realidad, y es que el Señor trae provisión a nuestra vida cuando confiamos en Él. Y hay algo que quiero decirle. Cuando el Señor me llevaba a Abraham a ver todo esto, yo le decía: pero Señor, o sea, Él fue fiel en la prueba, Él ofreció sacrificio de adoración, Él caminó, fue obediente, y tú trajiste provisión. Él públicamente confesó que su fe estaba en ti. Pero bueno, Señor, ¿qué más? Yo le decía a Dios: Señor, o sea, todo eso, pero ¿por qué me estás diciendo todo esto? Y el Señor me decía: cuando nosotros nos determinamos a dejar un legado, a ser instrumentos de Dios, nosotros nos estamos parando en la brecha por otros. ¿Sabe por qué? Porque nosotros nos determinamos a hacer algo diferente a lo que no hacen los demás. Yo no sé si usted sabía, pero la Biblia dice que Abraham era del pueblo de Ur de los Caldeos, que ese era un pueblo de brujos y de hechiceros. Pero él se determinó a ser diferente. Él salió de ese lugar. Eso dice la Biblia. Por eso el Señor cambió su nombre, el Señor lo empezó a usar. No importa de dónde venga usted, de dónde vengamos usted y yo. Si nosotros nos determinamos a caminar con el Señor y a ser instrumentos del Señor y a pararnos en la brecha por otros, el Señor nos va a utilizar. Amén. Ezequiel 22:30 dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Miren, es tiempo de que ustedes y yo nos paremos en la brecha. Y si ve que poquitos amenes. Y el amén no es para mí, es para el Señor. Realmente nos estamos parando en la brecha, porque es muy fácil pararse en la brecha por los de la casa. Yo me paro en la brecha por mis papás, por mi esposo, por mi hermana. Ustedes se paran, menos que en la brecha por sus hijos, por sus esposos, por sus esposas. Pero nos paramos en la brecha por los demás. Nos paramos en la brecha por aquel que no conoce de Dios. Nos paramos en la brecha por aquel que en este momento está pasando una dificultad, o no lo estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo nosotros en este momento? En 2 de Corintios, capítulo 3, verso 3, dice, 2 de Corintios, capítulo 3, verso 3, dice, y cuando yo leía esto yo decía: Señor, dice 3:3.
Es evidente que ustedes son una carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en los corazones. Cada uno de nosotros somos una carta de Cristo para los demás. Por eso nosotros tenemos que dejar un legado, no una herencia. Por eso nuestros hechos tienen que manifestar a Cristo. Esta semana, y después que el Señor me habló todo esto, yo entendí por qué me lo habló. Esta semana despedimos a alguien que nosotros amamos acá en la iglesia, amábamos mucho. Y esta mañana yo hablaba con mi mejor amiga y decíamos, cada palabra que se dijo en honor a ella fue real. Lo que ella marcó la vida de cada uno de nosotros. Y ella seguramente no pensó que su vida iba a dejar una huella tan grande en tantas personas. Ella dejó un legado en sus hijos, en su casa, en sus amigos y en todos nosotros que somos su familia en Cristo. Porque ella decidió ser fiel en medio de la prueba también. Decidió levantar sacrificio de adoración muchas veces. Porque ella sabía que el Señor iba a proveer en todo momento, en todo tiempo. El Señor, y era esas, algo de lo que hablaban ayer, no me acuerdo quién lo dijo, y era esa de esas que se paraban siempre en la brecha por los demás. A la hora que fuera, a la hora que le correspondiera, ella se levantaba y oraba, y todos los que estamos en el grupo de intercesores sabemos que es así, porque ahí está la prueba, lo sabemos. Miren, yo le decía al Señor, ¿cuál es el legado que yo voy a dejar? ¿Cuál es el legado que cada uno de nosotros va a dejar? No puede ser solamente en nuestra casa. Yo le decía al Señor, yo quiero dejar un legado en todas las personas que me rodean. Yo quiero dejar un legado en los jóvenes que el Señor por privilegio santo nos permite pastorear en este momento. Yo no quiero que cuando el Señor me llame a su presencia y me diga qué fue lo que hiciste, yo diga, no, Señor, pues no hice nada. Sino que cuando nosotros terminemos la carrera podamos decirle, Señor, hemos dejado un legado porque te mostramos a ti, porque cada persona que nos rodeó te vio a través de nosotros, porque fuimos esa carta expedida por ti para los demás. Miren, cada cosa que nosotros hacemos no es algo terrenal solamente. Cada cosa que nosotros hacemos en el plano físico abre una puerta espiritual. Cada vez que usted levanta sacrificio de adoración para el Señor, se abren los cielos y usted puede bajar y materializar todo lo que usted necesita. Cada vez que usted se levanta a creer al Señor en medio de la prueba, Él envía ángeles alrededor suyo para pelear esa batalla. Pero saben que a veces nosotros hemos estado tan cegados y mira, así solamente andamos como los caballos y andamos con un velo, y eso no puede pasar sobre nosotros. Miren, el Señor nos va a llamar a cuentas a cada uno de nosotros y está en nuestras manos qué es lo que queremos rendirle delante del Señor. Si Él nos va a decir, buen siervo fiel, o qué nos va a decir. Así que yo los invito a que de verdad nos levantemos a dejar el legado más maravilloso de todos, y es el legado de Cristo. Él dejó un legado y por eso usted y yo estamos en este lugar. Él fue a esa cruz y se entregó por nosotros. Su legado fue de sacrificio, de amor, de salvación. Porque nosotros vivimos esa salvación, ese amor, ese sacrificio que Él dio por cada uno de nosotros. Así que yo los invito a que nos pongamos sobre nuestros pies y vamos a orar. Y vamos a clamar al Señor para que cambie en nosotros lo que tenga que cambiar y nos levante como aquellos que se paran en la brecha y que hacen lo que Él quiere. A los que están en las redes, los bendecimos, los esperamos el domingo a las 10 de la mañana, kilómetro 4 vía Casillas, detrás de Super Salas o al frente de Serramonte acá en Villavicencio. Y si ustedes tienen un joven en su casa, los invitamos mañana a las 3:30 de la tarde. Vamos a estar acá en reunión de jóvenes. Un abrazo y bendiciones. Yo le invito a que se ponga